Muy amados intermedios, Dios los bendiga. Hoy vamos a seguir con la unidad 6 que se titula Sabiduría Bíblica a Problemas Sociales. Esta es la lección 2 de la unidad titulada Raza y Racismo. Esta es la clase de intermedios de la Iglesia Discípulos de Cristo Hispana o Iglesia Hispana Discípulos de Cristo de Orlando Norte, que pastorea nuestro pastor reverendo Héctor Santiago. Mi nombre es José Ruiz, yo soy uno de los maestros de intermedio y esta es la clase para febrero 13 del 2022. Hoy vamos a hablar, o en este día consideraremos lo que Dios piensa sobre la raza y el origen étnico. También veremos por qué ocurre el prejuicio y la discriminación y cómo evitar y superar el racismo en nuestra vida. Así que, ¿de dónde viene el racismo? Bueno, ¿qué es la raza? ¿Y cómo saben cuál es la raza de una persona? A menudo la raza nos referimos entonces a un conjunto de características que se heredan, características lo que se llaman hereditarias, o sea que las obtenemos de nuestros padres, que se distinguen o que distinguen a un grupo de personas. Eso puede ser el color de la piel, la forma y color de los ojos, el tipo de pelo, etcétera, y hay muchas otras. Pero ¿cuál entonces es la diferencia entre raza y origen étnico? Las razas son características físicas, ¿ok? El origen étnico muchas veces incluye prácticas culturales que se identifican o diferencian a distintos grupos de personas. A menudo los términos se usan intercambiándose uno del otro. Así que, ¿de dónde viene el racismo? Bueno, quiero que pongan entonces este video en pausa y lean Génesis del 11, del 1 al 4 y después del 6 al 9. Esto es la historia de la Torre de Babel en Génesis. Así que, ¿por qué existen distintas razas y etnias? Pues lean la historia y continuamos. Vemos en esta historia cómo la gente se siguió multiplicando después de Adán y Eva, y pues llegaron entonces y se les ocurrió hacer una tierra. Hallaron una llanura y les gustó mucho y entonces hicieron una torre y dijeron vamos a identificar la torre y vamos entonces a que llegue al cielo, y hagamos un nombre, y es bien difícil con exactitud ver por qué y qué tenían en el corazón, pero definitivamente a Dios no le agradó. Dios entonces dijo, mira, esta gente son uno, vamos a confundir sus lenguas. Así que confundieron las lenguas y empezaron las personas a hablar en diferentes lenguas y así se confundieron. Y entonces cada grupo de personas de la misma lengua se fue hacia diferentes tierras. Y así pues fue que Dios los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasa cuando tú tienes diferentes personas y las separas bien lejos? Se mezclan entre ellas, pero ya no está mezclando todo el mundo. Y si tienes un grupo que tenía personas un poco más altas que las otras, pues esas personas van a tender más altas. Si tú tienes un grupo con unas personas que son un poco blancas, pues van a tener, y se mezclan entre sí, pues van a salir personas con más blancas, mientras que otro grupo en que la tez era negra, más oscura, se mezclan entre sí y entonces van a salir tez más oscuras. Y en esa diferencia se van mezclando entre sí mismos. Y cuando tú mezclas, por ejemplo, un perro sato alto con otro perro salto alto, generalmente los perros van a seguir siendo más altos y más altos y más altos. Y así mismo pasa con nosotros los seres humanos. Eh, si tenemos perros de cualquier raza, y tenemos, qué sé yo, 5, 6, 7 razas distintas y los mezclamos, poco a poco lo que va a salir es lo que llamamos en Puerto Rico un perro sato, una mezcla de todas. Así que así fue que empezaron las distintas razas, según Dios nos o vemos en la Biblia. Así es que en Hechos 17, hablando entonces de dónde viene el racismo, en Hechos 17, de 26 al 27 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que eviten sobre la faz de la tierra
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y esto es importante, muchachos. O sea, eh, nosotros venimos de una sangre y nosotros somos esparcidos, pero el propósito más grande, uno de los propósitos básicamente más grandes que tenemos es buscar a Dios. Eso es lo que Dios quiere que lo busquemos. Nuestra posición como creación de Dios reemplaza las categorías raciales y de etnicidad. Así que es más importante que todo es que somos de un solo linaje y que todos estamos llamados a buscar a Dios. Pero eso no es así. Muchas veces nosotros se nos olvida y buscamos nuestro propio yo, lo que nos gusta, nos sentimos incómodos con la posibilidad de cambiar, la posibilidad de ver las cosas de otra manera. Y esa serie y otra serie de sentimientos produce el que rechacemos quizás distintas razas. Así es que en Nehemías 13, 23 al 27, esto es cuando los judíos vuelven de cautiverio. Los judíos habían estado en cautiverio en Babilonia y regresan. Pongan la computadora en pausa o el video en pausa y lean esta sección. Muy bien. Es importante ver que lo que Nehemías dice, a Nehemías no le agradó y entendemos que a Dios no le agradó también. Y Nehemías se enfogonó tanto que dice que riñó con ellos y hasta los maldijo y hasta hirió a algunos de ellos. Les arrancó los cabellos y les hizo jurar diciendo que no iban a mezclarse con otras razas. Y básicamente les dicen, no se acuerdan del rey Salomón. O sea, el rey Salomón pecó. El rey Salomón, con tantas riquezas y tanta sabiduría, no siguió la dirección de Dios y se empezó a casar con mujeres de otros pueblos. Y entonces, pues, eso trajo el pecar, trajo la idolatría al pueblo de Israel, contribuyó para eso. Dios lo había puesto sobre Israel, dice, y se casó con mujeres extranjeras. Esto es Nehemías. Y obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande. Así es que Nehemías está diciendo, no se mezclen, no se mezclen. Muchas personas han usado la Biblia, la historia de Babel que vimos, que Dios separó las cosas, así que las razas son distintas, o la historia de Nehemías y otras secciones de la Biblia para justificar que hayan relaciones interraciales. Estos matrimonios, pero en este caso, estos matrimonios en Nehemías con extranjeros era una amenaza para la herencia espiritual de su pueblo, no un asunto de pureza racial. Era un asunto de mezclarte con unas personas que adoraban otros dioses y que van a traer unas culturas que no eran el rendirse a Dios y el servir a Dios. Hoy en día nosotros somos llamados a no tener yugo desigual. Eso es parte de lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 6, 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Muchachos, si tú te unes con una persona que no es cristiana como tú, tu fe se va a diluir, tu fe se va a ir apagando. La otra persona no va a ganar a Dios y a lo mejor, gloria a Dios si eso pasa, pero lo usual es que el cristiano entonces empieza a flaquear en distintas áreas de su vida. Además, tus hijos van a ser criados entonces no de lleno amando a Dios, sino viendo que hay personas que viven con la posibilidad de estar ok sin amar a Dios. Dios, muchachos, está preocupado más por el corazón que el color de la piel de nuestra pareja. Así es que, o parejo, así es que nuestro llamado es a casarnos con personas que amen a Dios, que sean o no sean de nuestra raza. Eso no es parte o eso no es tan importante eso no es importante para Dios, punto.
En 1 Corintios 12, del 12 al 14 dice, y entonces, ¿cómo debemos ver la raza entonces? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que, debido, muchachos, a que todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, las distinciones de raza, de etnia, la clase de social y de género no debe causar divisiones. Nosotros somos llamados a reconocer que somos parte del mismo cuerpo y a actuar en unísono, con amor los unos a los otros. Así que, ¿cómo debemos ver la raza? En Gálatas 3, 6, 28 continuamos. 3, 26 al 28 continuamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que miren el llamado a la unidad que tenemos nosotros. No hay ni judío ni griego. O sea, esto no es cuestión de qué país tú vienes, ni de qué cultura tú tienes. No hay ni esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Hay igualdad entre el varón y la mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. Así que, ¿cómo debemos superar el racismo? En Hechos 11, del 1 al 18, y lo pueden leer, esta lectura. Vamos a tomar un tiempo para que lean esta lectura. Esto viene de una enseñanza que Dios mismo le dio a Pedro para que él pudiera romper las barreras, el cascarón que tenía del racismo. Así que leamos Hechos 11 del 1 al 18. Muy bien. Y por favor, sí, pongan el video en pausa para leer. Así que esto es un recuento corto que Pedro dice, él estaba en Jope orando. Jope es una ciudad en la costa, y tuvo una visión, un éxtasis, una visión, y vio un lienzo y había muchos animales en ese lienzo. Y cuando vio los animales, vio que eran animales que al pueblo de Israel se les prohibía comer. El pueblo de Israel tienen unas leyes establecidas por Dios de qué deben comer y qué no, y esos animales los consideraban inmundos, consideraban que si comían eso, se contaminaban, desobedecían a Dios. Así que, y él le contesta, Señor, pero entonces Dios le dice, mata y comen, y él dice, pero Señor, o sea, no hay ninguna cosa, yo nunca he comido cosa inmunda. Y lo que le contesta a Dios es lo siguiente, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que nosotros debemos ser como Pedro, romper las barreras sociales. Eso es el llamado que tenemos. De nuevo, tenemos que salir de nuestro cascarón, de nuestro cascarón de racismo, de ver las cosas diferentes como menos que. En Hechos 10 del 34 al 35, esto pues es Pedro contando. Dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Muchachos, Dios se agrada de ti. Si tú le temes a Dios, si tú haces justicia, muchachos, Dios te ama, Dios se agrada de ti. No importa de dónde vengas, no importa si vienes de un hogar con mucho dinero o de un hogar con poco dinero, no importa que seas de cualquier etnia o grupo social, Dios se agrada de ti si tú le obedeces y tú le temes a Dios. Así es que, ¿cómo cambia Dios nuestras actitudes y las de los demás? Eh, el ejemplo que vemos de Pedro hablando, y en Hechos 11 del 1 al 3, miren lo que pasa.
es ante el testimonio de Pedro y lo que pasó. Entonces, que ustedes leyeron lo que pasó, porque en ese mismo momento Dios lo mandó a que le hablara un gentil. Dijeron, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, los mismos cristianos, pero eran cristianos pues que venían del judaísmo, tenían bien claro que tú no te mezclas con personas que no son del pueblo de Dios. Y ellos le estaban regañando básicamente a Pedro diciéndole, ¿por qué te estás mezclando con gente que no es del pueblo de Dios? Así es que, ¿cómo podemos superar el racismo, muchachos? Miren, Pedro les cuenta a estas personas y estas personas entienden y ven que aún los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Ven que Dios ama y Dios ama a esas personas, no importa que sean o no sean judíos. Asimismo, nosotros vemos, y es importante que veamos, que Dios ama a las personas por porque Él dio su vida por ellos, porque quiso amarlos. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el prejuicio y la discriminación? Miren, muchachos, prejuicio es una opinión que yo tengo ya de antemano, preconcebida, generalmente negativa hacia algo o a alguien. Eso es un prejuicio. Así que yo tengo una opinión aún antes de conocer a esa persona, porque vista de una manera, porque hable de una manera, porque sea de cualquier tipo de raza o cualquier tipo de nivel social. Esos son prejuicios. Discriminación es más allá. Discriminación es un trato diferente y perjudicial, un trato malo que se le da a una persona por motivos de raza, de género, de ideas políticas, religión, etcétera. ¿Está bien tener prejuicios siempre y cuando no se discrimine? No, no está bien. No debemos tener prejuicios. Nosotros debemos ver que todas las personas somos, especialmente los cristianos, somos parte de un cuerpo de Cristo. Y Dios, Jesús dio su vida por todo el mundo. Si lo aceptan o no, si son salvos o no, ya eso entre la persona y Dios. Pero Dios dio a su Hijo por todo el mundo. No debemos tener prejuicios y no debemos discriminar definitivamente. Pero discriminar, pero con prejuicios, no está todavía el corazón de nosotros donde debe estar. Así que vemos de nuevo a la izquierda que está el pollito saliendo del cascarón y abajo, ahí mismo, la persona rompiendo el cascarón. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es romper el cascarón de la discriminación, romper el cascarón del racismo. Hay personas, como vemos en el centro abajo, que aún siendo cristianos deciden vivir su vida con esos caparazones y los cargan por ahí. Y aunque son cristianos y nadie es perfecto, es importante que entendamos que no debemos estar por allí criticando a la gente porque muchas veces pasa que nuestro corazón está peor que los de esas personas. Pero esas personas deciden como el cobito, cargar el caparazón y vivir la vida así. Pero nosotros, como a la derecha vemos abajo, estamos llamados a romper este caparazón, a salir de ahí y a vivir la vida como Dios nos pide, como nos manda y como nos dice, que amemos a todo el mundo porque Él los amó, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como vimos en la lección pasada, que cuando tengamos una persona de frente y le hagamos bien, tengamos en cuenta que se le estamos haciendo bien a Cristo. Muchachos, rompamos esas barreras. Muchachos, amemos al prójimo y amemos a Dios más que todas las cosas, pero amemos al prójimo como nosotros mismos. No importa de qué raza, clase social o género sea. Así que en las próximas clases, dos próximas clases, la primera va a ser género y sexismo. Género masculino, femenino y sexismo. Y la última clase va a ser homosexualidad y el odio. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios los bendiga.